¿Qué pasó realmente con Akin Akinosu de Erkai y que no sabías? Imagina que estás estudiando matemáticas en una de las universidades más prestigiosas del mundo, en California, lejos de tu país, lejos de tu familia, construyendo un futuro perfectamente trazado en papel. Y de repente, algo dentro de ti te dice que ese no es tu camino. No de forma dramática. No a través de una crisis o un fracaso, sino con esa certeza silenciosa que a veces aparece sin previo aviso y que, cuando llega, no tiene mucho sentido ignorar. Eso fue, en esencia, lo que le ocurrió a Akin Akinosu. Y entender ese momento es entender todo lo que vino después. Süreyya Akin Akinosu nació en Ankara el 22 de septiembre de 1990. Creció en una ciudad que lleva siglos siendo el corazón político e intelectual de Turquía, pero su historia familiar tenía una dimensión artística que iba mucho más allá de la política. Su madre es la reconocida actriz Özlem Akinosu. Su abuelo materno, Süreyya Arin, fue uno de los presentadores pioneros de televisión turca en la cadena TRT, y su tío abuelo Suha Arin es conocido como el padre de los documentales turcos. En otras palabras, Akin no llegó al mundo del entretenimiento desde afuera. Nació dentro de él. El arte corría por sus venas antes de que supiera que algún día lo elegiría. Serie turca El Comercio. Pero la elección no fue inmediata ni evidente. Y eso es precisamente lo que hace su historia tan particular. Estudió en Ankara Tedig School, en su ciudad natal, y después se licenció en matemáticas en la Universidad de California, en Berkeley, donde vivió durante 6 años antes de decidir convertirse en actor. 6 años. No es un capricho de verano ni una decisión tomada en un fin de semana. Es una vida construida en otro continente, en otro idioma, con otra dirección. Para muchos jóvenes, ese camino habría sido el definitivo. Para Akin, fue el preámbulo. Hola. Pero lo que pocos sabían es que fue precisamente una película, vista en aquellos años de estudios, la que sembró la semilla del cambio. El actor reveló que entre sus películas favoritas están El Rey León, Titanic y Matrix, y que fue esta última la que lo inspiró para elegir la actuación. Matrix. Un filme sobre realidades paralelas, sobre identidades que no corresponden con el mundo en el que uno vive. Hay algo casi simbólico en eso, como si el cine le hubiera dicho, con imágenes, lo que él aún no podía decirse con palabras. El comercio. Así que volvió a Turquía. Y empezó desde cero. Comenzó su carrera en 2014 con el largometraje Azrail. Sin embargo, antes de convertirse en una estrella internacional, Akin comenzó a actuar en espectáculos teatrales, donde se dio cuenta durante una audición. El teatro primero, la pantalla después. Ese orden no es casual en los actores que terminan siendo grandes. El escenario es implacable. No hay edición, no hay segunda toma, no hay corte. O estás presente o no estás. Y Akin aprendió a estar presente de una manera que pocas cámaras lograrían capturar en sus primeros años. Biography. Su primer crédito cinematográfico fue Azrail en 2014, interpretando un papel de soporte llamado Gaffur. Al poco tiempo incursionó en televisión con participaciones secundarias, como en Mutesem YZYL Kosem. Otros de sus papeles fueron en series como Arkadaşlar Gidir, Aslan Ailem y Payitat, Abdülhamid, donde comenzó a ser más visible. Eran papeles pequeños en producciones que pocos fuera de Turquía conocerían. Pero cada uno de ellos era un escalón. Y Akin lo subía con paciencia, con disciplina, con la misma metodología que tal vez había desarrollado en los años de matemáticas. Paso a paso. Sin atajos. Excelsior. Y fue ahí que todo comenzó a cambiar. En 2019, llegó Erkai. Erkai fue la producción que cambió la carrera de Akin Akinosu para siempre. En ella interpreta a Miran Aslan Bey, un hombre marcado por la venganza pero también por el amor problemático hacia Reyyan, interpretada por Ebru Şahin. La serie se exportó a muchos países, atrayendo audiencias latinoamericanas, españolas y de otros continentes. Pero para entender por qué Erkai fue tan especial, hay que entender qué tipo de personaje era Miran. No era un héroe clásico. No era el chico bueno de la historia. Era un hombre destrozado por una mentira que le habían contado desde niño, alguien que creció creyendo que su único propósito en este mundo era vengar a su familia. Un personaje construido sobre capas de oscuridad que, al encontrar el amor, descubría que todo lo que le habían enseñado podía ser falso. Excelsior. Ese tipo de personaje exige algo de un actor que va más allá de la técnica. Exige verdad emocional. Exige que el que lo interpreta haya conocido, de alguna manera, la experiencia de ser alguien diferente en diferentes mundos. Y Akin, que había vivido entre Ankara y California, entre las matemáticas y el escenario, entre la identidad heredada y la elegida, tenía esa verdad. La llevaba encima. La química entre él y Ebru Şahin fue inmediata y palpable.
Los medios especializados no tardaron en notar esa conexión. Surgieron rumores, como siempre ocurre, sobre una posible historia de amor fuera de la pantalla. Pero, según fue comentado por la prensa, la realidad era otra. Si bien se especuló que tenía una relación con su compañera Ebru Zain Enerkai porque tenían una gran química, no fue así. Akin Akinosu tiene pareja en la vida real y se trata de Sandra Pestemalcillán, con quien llevaba varios años de romance. RPP Noticias. Su papel como Onur en la serie, según reportes de la época, marcó un punto de inflexión en su carrera, aunque, como se diría después, no podía ni siquiera soñar cuánto cambiaría su vida. Y es que Las Mil y Una Noches no solo lo convirtió en estrella. La serie le cambió la vida de maneras que iban mucho más allá de la fama. Infobay. Durante el rodaje, compartiendo largas jornadas de grabación, escenas de intensa carga emocional y los inevitables momentos de descanso entre toma y toma, algo sucedió entre Alit y su coprotagonista, Bergüzar Korel, la actriz que daba vida a Şehrazade. Los dos estaban en pareja en ese momento, pero la atracción fue tan intensa que decidieron poner punto final a esas relaciones y apostar por el amor. No fue una decisión simple. Cuando Bergüzar se enamoró de Alit, se encontraba comprometida con el bailarín Tansak-Turk, compromiso que decidió romper. La NACN Infobay. Sin embargo, lo que desde afuera podría parecer un romance de set, esas historias que duran lo que dura la producción y luego se evaporan, resultó ser mucho más profundo. Según el propio Alit, el romance con Bergüzar no nació en las grabaciones como muchos creyeron, sino en la amistad que construyeron fuera de cámaras. Éramos amigos, compartíamos nuestros problemas y nos apoyábamos. Después simplemente pasó, y hoy tenemos 3 hijos, contó el actor. Aire de Santa Fe. Ergenk y Korel contrajeron matrimonio en 2009, después de que ella se convirtiera en pareja de Alit tras romper su compromiso previo. Lo que nació en el set más visto de Turquía se convirtió en una de las uniones más sólidas y admiradas de la industria del entretenimiento turco. Con el tiempo quedó claro que Onur y Şehrazade, más allá de la ficción, habían encontrado algo real. Infobay. Pero volvamos al fenómeno. Porque Las Mil y Una Noches no se quedó en Turquía. La serie viajó, primero por el Mediterráneo, luego cruzó el Atlántico. En 2015, cuando Las Mil y Una Noches se convirtió en un éxito absoluto en Argentina y las telenovelas turcas coparon la pantalla, Alit Ergenk se consagró como uno de los galanes más deseados del continente. Tanto fue el impacto que generó su personaje que muchas mujeres decidieron bautizar Onur a sus hijos. La Nación. El fenómeno de las Dizi, como se llama las series turcas, encontró en América Latina una tierra especialmente fértil. Y Alit Ergenk fue, en muchos sentidos, el primer embajador de esa ola. En una de las pocas entrevistas que brindó recientemente a la prensa internacional, el actor habló sobre aquella etapa con visible asombro. Mi vida cambió después de esas producciones. En ese tiempo no podíamos ni caminar por la calle. Era nuevo y nosotros éramos lo nuevo, señaló. Crónica. Y es que el impacto fue tan grande que cuando Alit visitó Argentina años después, la reacción fue la de una estrella de rock. Incluso la presentadora Susana Jiménez lo remarcó durante una conversación con él. Decís, Onur, en la Argentina y las mujeres gritan. Pocas frases resumen mejor lo que ese personaje significó para millones de espectadoras latinoamericanas. Aire de Santa Fe. Pero por tras de aquella imagen pública de galán inalcanzable, había una realidad más compleja. La de un hombre que no se conformaba con un solo rol, ni en la pantalla ni en la vida. Después del impacto de Las Mil y Una Noches, Alit Ergenk podría haberse instalado cómodamente en el estereotipo del galán romántico. Podría haber repetido la fórmula una y otra vez. En cambio, eligió el camino contrario. Después de aquel furor, Ergenk se convirtió primero en El Sultán, la serie que cuenta la vida de Suleimán el Magnífico, y luego protagonizó la novela histórica Mi vida eres tú. El salto de un empresario contemporáneo al monarca más poderoso del Imperio Otomano decía mucho sobre su ambición artística. Alit no quería ser recordado por un solo personaje. Quería probar lo que era capaz de hacer. Yahoo! En 2020 protagonizó el drama psicológico Babil y fue la voz de la docuserie de Netflix Rise of Empires. Atemen. Este año, Alit Ergenk alcanzó el top 10 de Netflix con Enamorados Anónimos, una serie turca de 8 capítulos que combina romance, drama y comedia, en la que da vida a Sem, un hombre soberbio que perdió la fe en el amor durante su infancia y que dirige un centro particular, el Hospital del Amor. La ironía de que el hombre que personificó al gran romántico de la televisión latinoamericana interprete ahora a alguien que no cree en el amor no pasa desapercibida. Y es justamente ese tipo de elecciones, aparentemente contradictorias, las que definen a los actores que no tienen miedo de incomodar sus propias imágenes. Yahoo Yahoo.
En el plano personal, la vida de Ali Tergenk siguió construyéndose con la misma solidez discreta que caracterizó siempre su manera de estar en el mundo. Con 3 hijos y más de 16 años de matrimonio con Berbusar, Halit lleva una vida alejada del frenesí mediático. Durante varios años, la familia vivió en Londres para resguardar su intimidad, aunque el actor continuó trabajando en proyectos en Turquía y en el exterior. Aire de Santa Fe. Esa decisión de mudarse a Londres, de poner distancia geográfica entre su familia y el ruido de la fama, habla también de quién es Ali Tergenk fuera de la pantalla. Alguien que aprendió, quizás desde muy joven, que lo que importa no siempre es lo que se ve, que hay una vida que vale la pena proteger, aunque eso implique desaparecer del radar público por temporadas enteras. Y fue ahí, cuando ya parecía que la historia de Ali Tergenk era simplemente la de un actor exitoso y discreto con una familia feliz y una carrera en constante evolución, cuando llegó algo que nadie esperaba. En mayo de 2025, los titulares de los medios latinoamericanos volvieron a pronunciar su nombre. Pero no por una nueva serie, no por un nuevo proyecto. Esta vez, el contexto era muy diferente. El reconocido actor turco fue sentenciado a casi 2 años de cárcel por mentir durante un juicio. La condena lo puso en la mira pública tanto en el ámbito artístico como en la opinión pública turca. 1/3 CL. Para entender lo que pasó, hay que retroceder más de una década, a junio de 2013, cuando Turquía vivió uno de los momentos de mayor tensión civil de su historia reciente. Miles de ciudadanos turcos se manifestaron en Estambul contra la tala de árboles en el parque Taksim Gezi para instalar en su lugar un centro comercial. En aquellas marchas se sumaron artistas y celebridades, entre ellos Ali Tergenk. Lo que comenzó como una protesta ambiental de escala local se transformó rápidamente en algo mucho más amplio. La represión policial avivó el descontento y la protesta se transformó en una revuelta nacional contra el entonces primer ministro Recep Tayyip Erdoğan. Ciudad Magazine Infobae. Ali Tergenk estuvo allí, y ese hecho, 12 años después, terminaría teniendo consecuencias que nadie en aquel momento habría podido prever. Según la justicia turca, el actor declaró durante las primeras investigaciones que había asistido a las marchas por voluntad propia. Sin embargo, las autoridades aseguraron contar con pruebas que demostrarían lo contrario, lo que derivó en acusación de falso testimonio. La agencia de comunicación İDİ-Iletişim, que representaba a varios de los artistas presentes en las marchas, fue señalada como promotora de la participación de sus figuras en las protestas. Su directora, Ayşe Barım, recibió una condena a 30 años de prisión, y algunos medios en Turquía hablaron de una posible persecución política impulsada por sectores afines al presidente Erdoğan. Ciudad Magazine. El caso fue, desde su inicio, polémico. Para acusar al actor, se presentaron registros de llamadas, mensajes de texto y fotografías que demostrarían múltiples contactos entre Ergenk y el activista Mehmet Ali Alabora, señalado como una de las figuras clave del movimiento. La Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Turquía habría detectado al menos 12 interacciones entre ambos durante los días de las protestas. Durante la audiencia final, Ali Tergenk se defendió de las acusaciones y ratificó la veracidad de sus declaraciones. Mi declaración fue sincera. En Phobie. El tribunal, sin embargo, consideró que no era así. La sentencia, emitida por el delito de falso testimonio, generó un fuerte impacto tanto en el ámbito artístico como en la opinión pública turca. No obstante, al no contar con antecedentes penales y mantener una conducta respetuosa durante el proceso, el juez decidió suspender la ejecución de la pena. Esto significa que, por el momento, Ali Tergenk no ha ido a prisión, aunque el proceso judicial continúa abierto y puede apelar el fallo. 13. Phobie. Lo que vino después de la sentencia fue una ola de reacciones. En América Latina, el público que había amado a Onur durante años recibió la noticia con incredulidad. En Turquía, el debate fue mucho más profundo, porque el caso de Ergenk no era un episodio aislado. Era parte de una conversación más larga sobre libertad de expresión, sobre el rol de los artistas en los movimientos sociales y sobre los límites del poder judicial en un contexto político complejo. El caso judicial ha generado cobertura internacional y planteó un debate sobre el impacto de la vida fuera de la pantalla en la carrera de los artistas. Pero lo que resulta significativo es que, a pesar de todo, la figura de Ali Tergenk no se redujo a este episodio. Un actor que pasó décadas construyendo credibilidad con su trabajo no puede ser definido por un proceso judicial cuyas circunstancias políticas siguen siendo materia de debate. Laugh 5. Hoy, con 55 años, Ali Tergenk es una figura que trasciende cualquier etiqueta simple. No es solo el galán de las telenovelas turcas. No es solo el sultán Suleimán. No es solo el hombre de la condena judicial que sacudió los titulares. En la actualidad,
El actor continúa desarrollando su carrera profesional en Turquía y en el exterior, y su figura se mantiene como un referente en la industria de las series turcas. Crónica. Con una trayectoria consolidada y una vida marcada por la familia, el actor turco mantiene el mismo carisma que lo convirtió en ídolo en todo el mundo. Su historia personal, la del niño de Estambul que creció en circunstancias difíciles, que abandonó la ingeniería para estudiar ópera, que trabajó como bailarín para pagarse los estudios, que llegó a la televisión sin saber que un día millones de personas pronunciarían un nombre de ficción y pensarían en él, es también una historia sobre la perseverancia y la honestidad consigo mismo. Aire de Santa Fe. Hay algo profundamente honesto en la trayectoria de Ali Tergenk. Nunca fingió ser algo que no era. Eligió el arte cuando la ingeniería era la opción más segura. Eligió el amor cuando hubiera sido más cómodo mantenerse en la comodidad de lo conocido. Eligió participar en una protesta cuando eso implicaba exponerse a consecuencias que todavía hoy sigue enfrentando. Y cuando la justicia lo señaló, no huyó de la escena pública. Siguió trabajando. Siguió siendo padre, esposo, actor. Quizás eso sea, en última instancia, lo que los millones de espectadores que se enamoraron de Onur intuyeron sin saberlo. Que detrás del personaje había un hombre con convicciones. Que la intensidad que transmitía en la pantalla no era solo técnica actoral, sino algo que venía de más adentro. El nombre de Onur seguirá resonando en los salones de tantos hogares latinoamericanos donde alguna vez una pantalla encendida abrió una ventana hacia el Bósforo. Y el nombre de Ali Tergenk seguirá siendo, para quienes se tomaron el tiempo de conocerlo más allá del personaje, el de un hombre que eligió su propio camino y pagó los precios que ese camino exigía, sin perder nunca el rumbo. Eso, en cualquier idioma, se llama carácter.